Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole muchas bendiciones de parte de Dios, deseando también que la mano poderosa de Dios los proteja, los guarde a usted y a su familia. Vamos a comenzar un estudio en esta hermosa hora de una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La parábola es conocida como la parábola del sembrador. Es una parábola que nos enseñará grandes misterios, grandes enseñanzas espirituales. Nos enseñará grandes bendiciones que Dios tiene para nuestra vida cuando recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a comenzar este estudio sobre esta parábola que se le ha conocido como la parábola del sembrador, aunque muchos proponen otros títulos, como por ejemplo hay personas que proponen que la parábola no debería de llamarse la parábola del sembrador, sino que debería de llamarse la parábola de las 4 clases de tierra, porque a decir verdad habla más de las 4 clases de tierra que del sembrador. E incluso el sembrador solamente se menciona, si no estoy mal, cuando hagamos la lectura lo vamos a corroborar, solamente se menciona una sola vez. Por lo tanto, la gente, los estudiosos, los teólogos dicen que la parábola se debería de llamar la parábola de las 4 clases de tierra, en vez de llamarse la parábola del sembrador. Pero como durante siglos, durante tiempo se le ha llamado la parábola del sembrador, nosotros le vamos a llamar de la misma manera, la parábola del sembrador. Si usted tiene que anotar, anote, saque su Biblia, que eso es importante. Siempre he dicho que la palabra del Señor hay que tenerla a la mano a la hora de escuchar una palabra, una reflexión. ¿Por qué? Porque hay que corroborar que lo que se está diciendo es verdad. Entonces, si usted tiene su Biblia en la mano, yo aquí tengo la mía, si usted tiene su Biblia en la mano, abramos la Biblia en Mateo capítulo 13, vamos a leer del 1 en adelante. Mateo capítulo 13 del verso 1 en adelante para dar inicio a este estudio. Y dice la palabra del Señor: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha profundidad de tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos la crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hermanos amados, esta parábola tiene como objetivo hacernos ver el peligro que existe de que algo pueda robar la palabra revelada de Dios sembrada en nuestros corazones. Ese es el objetivo que nuestro Señor Jesucristo tiene en mente. El objetivo que Jesús tiene de enseñar esta parábola, de narrar esta parábola, se debe a que nos quiere instruir acerca del peligro que existe de que algo pueda robar la palabra sembrada en sus corazones, como suele suceder. A cuántas personas se le roba la palabra que se le ha implantado, que se le ha sembrado en su vida y en su corazón, y vienen ladrones y roban esa bendita palabra sembrada en esa tierra. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarnos, el peligro que hay de que roben la semilla sembrada en nuestros corazones. Esta parábola, mi amado hermano, son recogidas por el apóstol Mateo en el capítulo 13. Estas parábolas que narró Jesús y que recogió Mateo, el Señor
hace mención, y esto es importante hacerlo de una manera detenida. Fíjese, cuando Jesús narra estas parábolas que Mateo recoge en el capítulo 13, ahí las puede leer usted. Unos dicen que son 7 parábolas, otros dicen que son 8 parábolas. Yo me inclino más en que son 8 parábolas, no son 7 parábolas. Para mí son 8 parábolas. Pero bien, cada quien tiene su punto de vista y es respetado, ¿verdad? Si usted cree que son 7, es cosa suya. Si cree que son 8, por ejemplo, en mi caso personal, yo creo que son 8 parábolas las que están narradas en el capítulo 13 de Mateo. Pero en estas parábolas que Jesús narra, en estas parábolas que Jesús comenzó a enseñar a la gente, a la multitud, hace la mención de 3 parábolas sobre semillas. Hace la mención de 3 parábolas sobre semillas. Y debemos tener cuidado, ya que las 3 parábolas que Jesús narra sobre semilla, la semilla no siempre significa lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús narra 3 parábolas sobre semilla. Se las voy a mencionar. Por ejemplo, Él menciona la parábola del sembrador, que se habla de semilla, que es la que leímos. Habla de la parábola del trigo y la cizaña, que también es semilla. Y habla de lo que se conoce como la semilla de mostaza, que también es semilla. Ahí tiene usted 3 parábolas que se hablan de semilla: la del sembrador, la de el trigo y la cizaña, y la que se conoce como la semilla de mostaza. Pero las 3 parábolas que hablan de semilla no hace mención de lo mismo. Por ejemplo, en primer lugar, la semilla en la parábola del sembrador es la palabra de Dios. Vuelvo a repetirle esto. La semilla en la parábola del sembrador es la palabra de Dios revelada, es la palabra bendita de nuestro Dios. Allí sí, semilla es lo que es, la semilla es la palabra de Dios. Pero en el trigo y la cizaña, allí la semilla no es la palabra de Dios. Allí la semilla son las personas, son los cristianos individuales dentro de la iglesia. Habla de cada cristiano en particular. Entonces mírelo bien. Vamos a hacerlo de nuevo detenidamente. Jesús narra 3 parábolas hablando sobre semillas. La primera es la semilla que se menciona en el sembrador. Esa semilla es la palabra de Dios. En segundo lugar, habla del trigo y la cizaña. Allí la semilla no es la palabra de Dios. Allí la semilla son los cristianos individuales. Habla de trigo, de la semilla que es trigo, que son cristianos genuinos, puros, verdaderos, y habla de la cizaña. Entonces allí no se confunda. En el trigo y la cizaña, la semilla no es la palabra. No es la palabra de Dios. La semilla es lo que se conoce como a los cristianos individuales. Pero en la semilla de mostaza está haciendo referencia a la iglesia en su totalidad, a la iglesia en su conjunto, ya que la iglesia tiene que ser como la semilla de mostaza. Entonces usted tiene 3 parábolas que Jesús narra haciendo referencia a semillas: la del sembrador, la del trigo y la cizaña, y la semilla de mostaza. No se confunda, en las 3 parábolas no hablan de lo mismo. En la semilla del sembrador sí, es la palabra bendita de nuestro Dios, es esta palabra gloriosa, esta palabra extraordinaria, esta palabra poderosísima. Pero en la semilla del trigo y la cizaña, trigo no es la palabra. Allí trigo son los hijos del reino, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Y cizaña, pues lamentablemente son los hijos del malo, los hijos del diablo.
Y luego, en la parábola de la semilla de mostaza, está hablando de la iglesia en su conjunto, en su totalidad. Yo repito esto porque yo creo, hermano, que se deben de aclarar bien las cosas, que a usted le tiene que quedar bien claro. No vaya a ser que usted confunda y comience a hablar de la parábola del trigo y la cizaña y comience a decir que la semilla del trigo y la cizaña es la palabra de Dios. No, en el trigo y la cizaña, el trigo son personas y las cizañas son personas. En la parábola del sembrador, que es la que vamos a estudiar, ahí sí está hablando de lo que es la palabra de Dios sembrada en los corazones. Ahora, teniendo esto bien claro, hermanos, situémonos en su contexto histórico, la parábola del sembrador. La enseñanza de Jesús de un modo parabólico. O sea, imagínense, si usted retrocede, y yo lo invito a que lo haga, si hay algo que los cristianos tienen que hacer es leer la Biblia, es leer su palabra, tienen que leer la Biblia, tenemos que escudriñar la Biblia. Si usted lee y escudriña, desde Mateo capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Mateo, usted se dará cuenta que Jesús sí hace uso de algunas metáforas, de algunos símiles, en todo ese periodo del capítulo 1 al capítulo 12. Pero en Mateo capítulo 13, Jesús cambia su enseñanza, Jesús cambia su manera de enseñar. Ya no habla abiertamente, sino que comienza a enseñarles por parábolas. Comienza un cambio de enseñanza en la pedagogía de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces comienza Jesús de un modo parabólico a narrar muchas verdades gloriosas que vamos a estudiar algunas en esta parábola del sembrador. Ahora, lo primero que debemos preguntarnos es lo siguiente: ¿qué es una parábola? Eso hay que contestarlo. ¿Qué es una parábola? Y también debemos preguntarnos por qué Jesús usa el método parabólico para enseñarle tanto a los discípulos como a la demás gente. ¿Qué propósito tenía Jesús con enseñar a través de parábolas? La parábola del sembrador tiene su raíz, y oiga esto, la palabra parábola. Voy a ir despacio, usted siéntase tranquilo, no vaya a asustarse. Vamos despacio. La palabra parábola esta palabra viene de una raíz griega, de una palabra griega. Y en griego la palabra parábola se escribe parabole. Mire cómo se escribe, parabole, así se escribe, parabole, que está compuesta de la preposición para, que significa junto a o significa al lado de, y del sustantivo vaio, que significa lanzar, tirar y poner. Uniendo las dos palabras, tanto la palabra para con la palabra vaio, la palabra parábola vendría a dar como resultado poner algo al lado de. Eso significa la palabra parábola en su contexto lingüístico. ¿Qué quiere decir? Parábola es poner algo al lado de. Entonces, una parábola es una verdad comparada. Se van a hacer comparaciones. Eso quiere decir la palabra parábola. Ahora, la pregunta también sería, ¿para qué sirven las parábolas? ¿Para qué sirven las parábolas? Son para informar. Oiga, ¿para qué sirven las parábolas? Para informar, para convencer, para persuadir. ¿A quiénes? A los que oyen. O sea que Jesús, cuando habla en el modo de parábola, el propósito de él es persuadir a la gente, informar al oyente, convencer a algunas personas. Para los oyentes originales de Jesús, las parábolas revelaban y a la misma vez escondían.
nuevas verdades tocantes al programa de Dios respecto al reino. Y esto es tremendo, mi hermano. Esto es extraordinario. En el tiempo de Jesús, cuando comienza a narrar las parábolas, en ese tiempo, mi estimado hermano, Jesús tenía como propósito enseñar por parábolas, esconder verdades de algunos oyentes y revelarle a otros unas cosas bien grandiosas. Quienes correspondían, fíjense, quienes respondían correctamente eran llamados discípulos, y a ellos les era dado a entender los misterios del reino. La misma verdad era escondida de quienes, a causa de la dureza de sus corazones, estaban cerrados al mensaje de Jesús. Entonces, hermanos, las parábolas revelan, pero también a la misma vez esconden. Revelan para unos, esconden para otros. Revelan para aquellos que tienen hambre de Dios. ¿Cuánta gente tiene hambre de Dios? Tiene hambre de la palabra del Señor. Para ellos las parábolas revelan misterios extraordinarios. Pero para otros que son duros de corazón a la voz de Dios, esconden verdades para aquellos que endurecen su corazón para no oír la voz de Dios. Entonces las parábolas tienen como objetivo esconder a unos verdades y revelarles a otros. Qué preciosidad más grande, ¿verdad? Y esto lo dijo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el mismo Mateo capítulo 13, versos 10 al 11. Él le contesta a los apóstoles lo siguiente. Se lo leo para que usted mire y oiga lo que dice. En el capítulo 13, versos 10 al 11, dice así, mire. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino, mas a ellos no os les he dado. Oiga, lo que Jesús contesta cuando le preguntan, los apóstoles se le acercan porque ha comenzado a enseñar por parábola y le preguntan: bueno, maestro, ¿y por qué les estás enseñando por parábola? Y él mismo les contesta: porque a ustedes les he dado a entender y a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Está haciendo una diferencia. Está diciendo que hay personas que endurecen su corazón, que no van a entender las parábolas de él. Pero hay personas que tienen hambre, que tienen sed de Dios, que tienen hambre de la palabra del Señor. A ellos se les he dado a conocer los misterios del reino. Eso debe de alegrarlo, eso debe de gozarlo, porque a usted, mi amado hermano, se le ha dado a entender y a conocer los misterios del reino de los cielos. Pero no debemos caer también en el error, mi hermano, que muchos han caído al pensar o creer que el uso de las parábolas fue inventado por nuestro Señor Jesucristo. No, eso también es un error. A veces la gente piensa que como Jesús usó las parábolas, Él fue el inventor del método parabólico. No, el método parabólico o la manera de enseñar en parábolas ya se usaba desde tiempos antiguos, antes de la vida de Jesús. O sea, desde tiempos remotos ya se hablaba en forma de parábola. Es más, usted en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted tiene parábolas. Hay una en el capítulo 5 de Isaías, la parábola de la viña. Ahí usted la puede leer si usted gusta. Entonces, las parábolas no fueron inventados, el método parabólico no fue inventado por nuestro Señor Jesucristo, no lo inventó Él, pero sí las usó. Lo que sí es creación propia, lo que sí es originalidad de nuestro Señor Jesucristo, son las parábolas que Él narró. Nadie las había narrado hasta que Jesús las enseñó. Esas sí son autoría de nuestro Señor Jesucristo, pero el método parabólico ya se usaba desde tiempos antiguos. Habían enseñadores que usaban parábolas para enseñar, valga la redundancia, alguna verdad moral, ya sea así, hermano, desde tiempos remotos. Pero Jesús, las parábolas que Él narró son originalidad de Él. Y algo importante sobre estudiar alguna parábola de la Biblia
Usted dirá, ¿y por qué tanta introducción? Porque es necesario entender algunas cosas. Algo importante sobre estudiar alguna parábola de la Biblia debe de ser lo siguiente. En primer lugar, debe estudiarse con seriedad. La parábola debe de estudiarse con seriedad. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta en esta interpretación de la parábola del sembrador. Deben estudiarse con seriedad. Lo segundo que debe de tenerse en cuenta para interpretar bien una parábola es que debe de saber que son parte de la revelación de Jesús a la humanidad y que son inspiradas por el Espíritu Santo. No son cualquier enseñanza como ahora se quiere dar a entender y que la gente cree que son cualquier cosa las parábolas. Son inspiración de nuestro Señor Jesucristo, predicadas por Él, enseñadas por Él y registradas en la Biblia por la dirección del Espíritu Santo. Entonces no se le olvide que las parábolas son revelación de parte de Dios a través de su palabra, guardadas por el Espíritu Santo que dirigió a los escritores del Nuevo Testamento para que nos enseñaran y nos transmitieran estas verdades inspiradas. Lo tercero que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar una parábola es que debe tenerse en cuenta que fueron habladas por el Rey Mesías. O sea, y conservada fielmente por los escritores guiados por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta a la hora de interpretar una parábola es que debe de ubicarse la parábola en el escenario correcto, tanto en su orden histórico como cultural. No las podemos sacar fuera de su cultura, fuera de su contexto. Si tratamos de interpretar la parábola del sembrador hoy, en nuestro tiempo, hoy, de nuestra cultura, en muchas cosas no va a concordar. No se debe sacar la parábola del sembrador de su contexto original, de su contexto cultural, de su contexto social, cuándo fue predicada, a dónde fue predicada, cómo era la forma de sembrar en ese tiempo, por qué parte cae en una tierra y otra parte cae en otra, por qué ese desperdicio de semilla, dicen algunos escritores, queriendo interpretar la parábola en nuestros tiempos. No se debe sacar la parábola de su contexto original, de su contexto cultural, de su contexto social. Allá tenemos que ir y ver cómo era en aquel entonces la siembra o cómo era el trabajo que realizaban los sembradores. Y en quinto lugar, tenemos que tener en cuenta es que no se deben sacar, como ya les dije, fuera de su contexto, porque al hacerlo, hermano, dará como resultado una mala interpretación. Si usted interpreta mal la parábola, es porque no la ubicó en su contexto cultural, social, en su contexto original. No la saquemos de su contexto. No tratemos de interpretar la Biblia en nuestro contexto. Sí la podemos aplicar a nuestro contexto, pero interpretarla tenemos que hacerlo basado en el contexto donde fue predicada la parábola del sembrador. Otro punto que debemos saber sobre las parábolas, sobre la parábola del sembrador, hermanos, es que fue interpretada por nuestro Señor Jesús. Fíjense, esto es algo tremendo. Póngale atención a esto. Mire, la parábola del sembrador, quien dio su interpretación fue nuestro Señor Jesucristo. Jesús interpretó dos parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Entonces, quiere decir que la interpretación que Jesús le dio a la del sembrador, a la parábola del sembrador, es la misma que nosotros debemos de darle. No podemos darle otra interpretación, porque Jesús ya la interpretó. No puedo yo poner otra interpretación de la que Jesús ya nos dio. Entonces sería contradecir las mismas palabras de Dios, las mismas palabras de Jesús. Si Jesús dijo
en su interpretación que algo significaba una cosa, ese mismo significado es para nosotros hasta el día de hoy en el siglo XXI. Jesús interpretó la parábola del sembrador y nosotros no podemos sacar otra interpretación. Si Jesús la interpretó, nosotros debemos hacer la misma interpretación y no inventar otra. Deje de andar inventando cosas que la Biblia no dice. Tenga cuidado, la palabra de Dios se respeta en su interpretación. La parábola ya está interpretada. Si usted quiere sacar otras conclusiones e inventar otras cosas e interpretar de otra manera, es cosa suya, tendrá problemas con Dios. Pero si Jesús la interpretó, cada parte de la interpretación también la vamos a ir estudiando. Entonces comencemos con el estudio de esta parábola con el primer versículo que dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Eso dice el verso 1. También voy a hacer una aclaración. Vamos a ir verso a verso, no vamos a ir corriendo, vamos a ir verso a verso. Entonces dice el primer verso: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Dicen los estudiosos, los teólogos, los grandes maestros, dicen ellos, que no debemos interpretar cada detalle de la parábola, que no todos los detalles de la parábola tienen algún significado. Eso dicen los estudiosos, los teólogos, los grandes exponentes de las parábolas. Pero yo considero que en este verso que acabamos de leer, nos enseña algo importante. Aclaro, a mi forma de ver, yo siento de que este verso nos enseña, para mí, desde mi punto de vista, nos enseña algo importante. Hay algo fundamental que Mateo, guiado por el Espíritu Santo, nos quiere decir con estas palabras introductorias. Cuando dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, para mí hay algo allí que Jesús, que Mateo nos quiere decir. Y dice Mateo, hermanos, que salió Jesús de la casa. Así dice literalmente, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Siento, hermano, que esa frase de la Escritura no está allí de por gusto. Hay algo que nos está diciendo la palabra del Señor. No es solamente unas palabras introductorias, sino que algo nos está diciendo Mateo. Algo nos dice el Señor a través de esa expresión que dice Jesús. O sea, como que hay un cambio, pues. Jesús sale de la casa y se va junto al mar. Algo nos está diciendo la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice, hermanos amados, casa, o hace referencia de casa, oiga lo que le voy a decir, siempre hace referencia la palabra casa a Israel. ¿Qué quiere decir? Que cuando la Biblia dice casa, siempre está haciendo referencia casi en su totalidad de Israel. Y le puedo poner algunos versículos de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento usted tiene bastante. Oye, la casa de Israel, la casa de Jacob, la casa de Judá. Bueno, se menciona al pueblo de Israel. Pero en Mateo capítulo 15, verso 24, dice así, mire. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo capítulo 10, verso 6, dice, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si Mateo dice que Jesús estaba en la casa y salió de la casa y se fue junto al mar, es que algo nos está diciendo. Hay un cambio de dirección, hay un cambio de posición de la casa al mar. Y en la Biblia, cuando la Biblia hace referencia al mar, solamente se le aplica a las naciones paganas, a los pueblos gentiles. Y si no me lo cree,
En Isaías capítulo 57, verso 20, dice sobre las naciones: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Vuelvo a repetirle: pero los impíos son como el mar. Es decir, si Jesús hace un cambio, bueno, como le vuelvo a decir, este es mi punto de vista. Dice Mateo que Jesús estaba en la casa y que de la casa salió para el mar. Está haciendo un cambio de posición, como que ya se nos está demostrando o enseñando, o hay vislumbre de que el evangelio, de que la palabra, de que la semilla no solamente era para los de la casa de Israel, sino para las naciones, para el mar de naciones que hay en todo el mundo. Entonces yo considero que eso nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, yo le digo, para mí eso quiere decir, cuando Isaías 57:20 dice que los impíos son como el mar en tempestad. Entonces, hermanos, podemos decir que ese cambio, ese traslado, tiene un gran significado. Entonces Jesús está haciendo un cambio de dirección. Y está diciendo que deja la casa de Israel para dirigirse a los gentiles paganos. Así lo logro visualizar yo, porque Juan lo dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, luego en el verso 1 hay algo muy importante mencionarlo. Y es el hecho, hermano, de que la postura que Jesús toma para enseñar o para predicar, la postura que Jesús toma no es la que yo tengo. Si ustedes me ven, yo estoy parado enseñando, estoy de pie enseñando. Pero la postura de Jesús no era estar de pie, la postura de Jesús era estar sentado, porque el verso dice que Jesús se sentó y comenzó a enseñar. En los tiempos de Jesús, los maestros no estaban de pie, no enseñaban parados, no enseñaban ellos estando de pie. Su postura de enseñanza no era estar en pie como en el tiempo de nosotros, sino, hermanos amados, que los maestros, para poderle enseñar a sus pupilos, lo que hacían era sentarse. Y Jesús, hermano, no predicaba ni enseñaba de pie, Él lo hacía sentado. Eso de predicar de pie es una costumbre de nosotros. No ande tratando de decir que es una costumbre bíblica. Eso no es una costumbre bíblica, esa es costumbre de nosotros. Jesús no enseñaba de pie. Y digo esto porque muchos dicen que sentarse para enseñar, eso no es bíblico, que eso no está bien, que eso está malo, que hay que enseñar de pie, que hay que enseñar parado. No, Jesús nunca lo hizo de pie, siempre lo hacía sentado. Y le puedo probar con varias citas bíblicas. Y si quiere, anote la cita bíblica, yo se la voy a leer y usted las corrobora. Si usted lee Mateo capítulo 5, verso 1, usted se dará cuenta que Jesús enseñó sentado. Dice así, mire, en el verso 1, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose a él, vinieron a él sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Sentarse. Deje de criticar a la gente que se sienta para predicar. Eso de predicar de pie, eso es de nosotros, es costumbre de nosotros. Jesús enseñaba sentado. Ahí tiene, Mateo capítulo 5, verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y las personas se sentaban a la par de Jesús para oír la palabra de Dios. O sea que estaban sentados los oyentes y estaban sentados Jesús, el enseñador, el predicador, el maestro sentado enseñando. Lucas capítulo 10, verso 39 nos dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Cuánta gente cree que estar parado, estar sentado no es irreverencia o es irrespeto? Eso no tiene nada que ver, mi hermano.
Y Jesús siempre enseñaba sentado a los apóstoles. Usted lo puede corroborar en Lucas capítulo 5, verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces no señale, no critique, no ofenda a un pastor o a un enseñador o a un predicador solo porque lo hace de una manera sentado. Esa era la postura que Jesús tomaba, porque esa era la postura que ellos acostumbraban para enseñar. No se trata de saltar o gritar, hermano, no se trata de dar una palabra solamente de grito, de golpe, o que corren en los púlpitos. No se trata de eso. Se trata de dar una palabra sólida, una palabra de poder, una palabra de unción, una palabra llena del Espíritu Santo. Y si quieres saber qué significa los demás textos, te invito a que no te pierdas los próximos videos. Que Dios te bendiga.